Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia titulada Conservación de la naturaleza en la provincia de Cádiz. El ponente que nos acompaña, Federico Fernández Ruiz Enestrosa, va a abrir nuestra mirada hacia el patrimonio natural que tenemos en la provincia, en nuestra provincia, ¿no?, en la de Cádiz. Y también nos va a hablar de su conservación. Esta actividad se desarrolla en el seno del acuerdo de colaboración entre Ecologistas en Acción y el Ateneo de Jerez sobre divulgación y sensibilización de temas medioambientales. La presentación corre a cargo de Agustín García Lázaro, miembro de Ecologistas en Acción y Ateneísta de Honor 2025. Pues sin más preámbulo, le paso la palabra. Bien, amigos, muchas gracias por vuestra asistencia. El tiempo sabíamos que estaba regulero, pero bueno, lo ha respetado y os agradecemos mucho que hayáis venido a escuchar a Federico, pero sobre todo después también a charlar un poquito, a plantear preguntas sobre las cuestiones que él nos va a exponer, ¿no? La mayoría, muchos de vosotros sé que conocéis a Federico, roteño, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la USE y también es máster de Gestión en Áreas Litorales por la UCA. Si hay algo que lo defina, yo diría que es un todoterreno que ha tocado prácticamente todos los palos en lo que a la biología de la conservación se refiere, ¿no? Su trayectoria profesional se vincula a la provincia de Cádiz, donde él ha sido un poco de todo, ¿no? Ha sido director conservador del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, donde trabajó también en sus primeros momentos. Que me acerque un poquito más. Se paro. ¿Así se oye bien al fondo? No, es al revés. No me entero. Ahí ¿Así? va. ¿Vale? Vale. Decimos que fue director conservador del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, donde también trabajó como biólogo en los inicios de su carrera profesional. Fue también jefe del Departamento de Conservación de la Naturaleza en la Delegación de Medio Ambiente. Fue jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural. Fue, tocando un poco los palos de la sierra y los bosques, jefe de marcación de costas de Andalucía Atlántico en Cádiz también, con lo cual el mundo litoral se lo conoce también muy bien, ¿no? Fue gerente provincial de la Agencia Andaluza del Agua. Nosotros desde Ecologistas tuvimos reuniones con él para algunos temas también espinosos, ¿no? Luego en su vertiente ya, digamos, más técnica, entre 2012 y 2019, pues ha sido delegado de casi todo, Federico, te falta ser delegado. Ha sido delegado territorial de Fomento y Vivienda, delegado territorial de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio. Es decir, a nivel de gestión política también tiene muchas cosas que decir sobre el asunto, ¿no? Y durante su larga y fructífera, creemos también, que trayectoria profesional, pues en puestos relacionados con el medio ambiente ha impulsado proyectos de conservación, de algunos nos hablará también, en humedales, salinas, especies emblemáticas gaditanas como por ejemplo el camaleón o el pinsapo, así como de reintroducción también de especies amenazadas. Recuerdo por ejemplo los trabajos del águila imperial, del águila pescadora, el del ibis eremita también, cuando tú estabas en cargos políticos, ¿no? En la actualidad es profesor del máster universitario en Conservación y Gestión del Medio Natural y máster de la Gestión y Administración Pública de la Universidad de Cádiz, que organiza, en los que interviene estos años, ¿no? Y también es miembro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Tiene muchas publicaciones. Yo, entre sus libros, quiero destacar algunos, como por ejemplo el de la malletería y en sus orígenes, en su rota, que conoció sus primeros trabajos, ¿no? Que lo publicó en el 92, o Biología y Comportamiento del Camaleón Común. Él ha trabajado mucho el tema del camaleón. También publicó otro libro sobre el camaleón, una especie en peligro de extinción. Y a mí, de los que más me fascinan, es los que publicó el año pasado, en concreto esta maravilla que se llama Pinsapos, Atunes y Camaleones, junto con otros dos compañeros, que es una verdadera delicia. Tiene estos dibujos de naturaleza preciosos y, en fin, os invito a que os asoméis a este libro, que es una verdadera preciosidad, ¿no? Y en parte de lo que nos va a hablar también hoy aquí es de esa experiencia que ha recogido
en su último libro. Él ha traído unos cuantos que ya no quedan prácticamente, que los fondos van destinados también a la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Si alguien lo quiere, hay aquí 5 o 6, que cuesta 15 euros, me lo puede pedir luego a mí al final, ¿no? Y todo este amplio recorrido se recoge en parte en este libro, y ahora nos va a hablar un poco de esos hitos de toda una vida dedicada al medio ambiente, de los principales hitos de conservación de la naturaleza en la provincia de Cádiz, de los primeros pasos también de la Administración, que los hemos conocido un poco en todos estos años, ¿no?, en materia de fauna, flora, espacios naturales protegidos, o de las cuestiones más relevantes relacionadas con los ríos, las costas, los bosques, los humedales, los parques naturales, en los que ha estado él muy metido también, ¿no? Y algunos de estos proyectos emblemáticos que hemos comentado de especies amenazadas, ¿no? En definitiva, nos va a hablar de esos aspectos más significativos de esa asombrosa diversidad de la que gozamos en la provincia de Cádiz. Así que, Federico, te dejo ya, y tú ya es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Me siento muy raro cuando alguien me dice fue, ¿no? Yo estoy aquí porque más que fui, soy, ¿vale? Y seré. Eso espero durante mucho tiempo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Agustín, por tus amables palabras, por acompañarme, al Ateneo de Jerez por acogerme, por darme la oportunidad, y a vosotros por una tarde así un poquito rara acompañarnos y tener la oportunidad de en primera instancia, oírme, pero en segunda, de verdad, estaré encantado de tener un coloquio lo más animado posible, ¿vale? Me vaya a permitir que antes de empezar tenga un sentido recuerdo de la gente que ahora mismo lo está pasando mal con las inundaciones, y especialmente de la gente de Grazalema Pueblo, ¿vale?, con los que me unen lazos profesionales y personales muy, muy fuertes, ¿no? Y también quiero tener un sentido, recuerdo, muy emocionado de verdad, de mi compañero Juan Gervilla, que falleció este jueves pasado. Juan y yo hicimos la carrera profesional juntos, él más vinculado a los temas de lo que llamamos las políticas marrón, ¿no?, de los residuos, de vertidos, contaminación atmosférica, y yo más en las políticas de conservación de la naturaleza. Y ya digo, el jueves la vida es jodida, un infarto no le dio la más mínima oportunidad de pelear. Y ya digo, quiero que lo tengamos todo en la memoria. Bien, antes de empezar, varias acotaciones para que sepamos cuál es el escenario de hoy. La primera acotación es, digamos, hablamos del figurante, del personaje que tenéis aquí en el estrado, y como bien ha apuntado Agustín, he sido cocinero antes que fraile, he tenido un amplio recorrido por la Administración y siempre creo que he metido los pies en el charco. Es decir, lo que yo os cuento hoy lo he vivido en primera persona. Lo he vivido y eso no significa que lo que yo os cuente sea toda la verdad, ¿verdad? Hay una realidad que estoy convencido que cada uno de los actores que la vivimos en su momento tiene un enfoque diferente, ¿no? Pero lo que no os puede quedar ninguna duda es que de sol a sol estuve trabajando en esos asuntos. Y no solo en el desempeño de mis funciones como empleado público, porque además de los casi 40 años solo he estado como responsable político, mal contado, 4, ¿vale? El resto en diferentes puestos. He sido un técnico de la Administración, bien autonómica, bien del Ministerio. Pero en lo personal no me quitaba el mono de naturalista y
Eso se refleja en el año 84, en mi pueblo, en Rota, que constituimos el grupo ecologista La Plazoleta, que 2 años después nos integramos en la Federación Ecologista Pacifista Gaditana. Unos años después, en el 2006, entre otros, con mi queridísimo amigo Íñigo Sánchez, pues impulsamos la creación de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Es decir, el desempeño de mis funciones no era de lunes a viernes de 8 a 3. ¿Vale? E insisto, eso me da una perspectiva singular. ¿Vale? La segunda, en el tiempo. Vamos a hablar, se dice pronto, de lo que ha pasado en los 40 primeros años en políticas de conservación de la biodiversidad en Andalucía, concretamente en Cádiz, y por lo tanto casi los inicios de la democracia y de la autonomía andaluza. Y por lo tanto, desde un punto de vista histórico, tiene su aquel. La tercera acotación sería en el espacio. Lógicamente, me voy a concentrar en la provincia de Cádiz, intentando poner el foco en el término de Jerez. ¿Vale? Hablar de toda la provincia, de todo lo que hemos hecho en 40 años, tendríamos que quedarnos aquí varios días y creo que lo que merece la pena es dar unas pinceladas de los asuntos que, en mi opinión, Jerez es sobresaliente y quizá menos conocido. ¿Vale? Y la siguiente acotación sería en la temática. Voy a hablar, lógicamente, de los proyectos que tienen más o menos relación con la conservación de la fauna y flora y la política de espacios naturales protegidos. He tocado muchísimos otros temas, como apuntaba Agustín, en la Agencia Andaluza del Agua, en la demarcación de costa, pero, bueno, había que acotar la temática para hacerla lo más llevadera posible. ¿Vale? Dicho esto, he seleccionado entre 5 y 7 elementos que son hitos en la historia de la conservación en la provincia de Cádiz y, ya digo, y especialmente en Jerez. Os voy a hacer una referencia a esos hitos, pero a continuación el objetivo de este tipo de conferencia no es hablar del pasado, sino ponernos tareas. Identificar retos, identificar oportunidades. En la provincia de Cádiz se han hecho cosas maravillosas, hasta el punto que somos en muchas materias pioneros en Andalucía y en el Estado español, pero hay muchas más que hay que abordar, ¿vale? Y no nos podemos dormir en los laureles. Y empiezo. La primera cuestión, vamos a hablar de lo que fue durante los primeros años la gran política de la Administración, de la Junta de Andalucía, que eran los espacios naturales protegidos. Os voy a dar solo algunos datos para que os situéis, ¿vale? Ya digo, no os quiero marearos con fechas y con cifras. En este momento, la provincia de Cádiz tiene, dentro de lo que se llama la Renatura 2000, que es lo que Europa, la Unión Europea, viene a validar como, permitirme la expresión, territorios protegidos, tiene el 40% de su superficie. Casi la mitad de la provincia de Cádiz está dentro de la Renatura 2000. Ahí hay diferentes categorías, ¿vale? Para que me entendáis, de ahí se mezcla los equipos que juegan en primera división, en segunda y en tercera, ¿vale? Pero todos ellos conforman el 40% de la superficie. La media en Andalucía, más o menos, creo que está en torno al 35%. La media en el Estado español, más o menos, creo que está en el 30%. Y la media en la Unión Europea, aproximadamente, está en el 16%. ¿Vale? Nosotros, el 40%. Es decir, ¿se podía hacer más? Sí. ¿Se podía hacer mejor? Posiblemente. Pero, desde luego,
el reto se consiguió. Cuando en los inicios de la democracia y de la autonomía la herramienta más potente, la más eficaz, la más útil que se podía utilizar, que era la declaración de los espacios protegidos, se puso en marcha, se utilizó. Y ya digo, yo creo que se hizo bastante bien. Me tocó vivir además la implantación. Yo llegué como biólogo en prácticas al Parque Natural Sierra de Grazalema, que se declara en los papeles en el 84, después la formulación fue en el 85, en el boletín, en definitiva, más o menos en el 85, yo llegué en el 86, siendo director conservador Juan Clavero, ¿vale? Bueno, pues cuando llegamos, el Parque Natural Sierra de Grazalema era la primera iniciativa de estas características que se ponía en pie en Andalucía. Y no había modelo en el que mirarse, no había espejo al que copiar. Y por lo tanto fuimos muy artesanales, había que inventárselo todo y había que convencer a la ciudadanía. Y ahí tengo siempre un recuerdo entrañable del que fue alcalde de Grazalema durante esos años, Antonio Mateo, que fue un cómplice fiel defendiendo los intereses de su pueblo para que se implantara el Parque Natural. Otros territorios, como Cazorla, organizaban excursiones de alcalde allí para que él les hablara, les espantara los fantasmas, fundamentalmente, ¿no? Ese 40%, ya digo, no me gusta María con cifras, pero es bueno, ¿vale?, para que nos situemos, en números de espacios protegidos son más o menos, igual nunca doy la cifra certera, ¿vale?, pero me equivoco en muy pocos dígitos. Creo que son 24 espacios naturales protegidos. La provincia de Cádiz somos la provincia con mayor número, no solo con mayor superficie, con mayor número de espacios protegidos de Andalucía. Y nada más y nada menos que 6 parques naturales, ¿eh? Que Cádiz no es Badajoz, ¿eh? Que la superficie de la provincia de Cádiz es la que es. 6 parques naturales, de los 6, 4 litorales. Pensadlo bien con la presión que ha tenido el Estado español, las costas españolas. Que en la provincia de Cádiz tengamos 4 espacios naturales protegidos en el litoral es de verdad muy meritorio. Dicho esto, hemos hecho la tarea, en mi opinión, sí. ¿Ya no tenemos nada más que hacer? En mi opinión, hay que revisar esas políticas. Fijaros bien lo que os digo, ¿eh? Y, por ejemplo, lo digo para un poquito provocar después el coloquio, yo, por ejemplo, no declararía ningún parque natural nuevo. Y yo, cuando Ecologistas en Acción, ya digo, fui fundador de la Federación Ecologista, propone la ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz, me he manifestado públicamente y hoy lo hago aquí. Se están equivocando, se están equivocando. ¿Por qué? Y entro en materia. Porque como aquí ya peinamos canas muchos, ¿quién de nosotros utiliza hoy la misma prenda que hace 40 años? Ni por talla, ni por moda, no toca. 40 años después no podemos seguir utilizando las mismas herramientas, las mismas, han cambiado muy poquito que hace 40 años. Por ejemplo, los planes de ordenación de los recursos naturales, que es la herramienta, el plan que tiene el director del parque, que lo tiene en su mesita de noche para la gestión del día a día, esos planes siguen siendo infumables. Esos planes tienen cientos de artículos, cientos de páginas, cuando la legislación sectorial ha evolucionado una barbaridad. Es decir, cuando se empezaron a declarar parques había muy pocas normas. Pero hoy hay ley de agua, de suelo, de costa, de prevención ambiental, de todo tipo, ¿vale? Y por lo tanto,
el parque deberían, las herramientas de los parques deberían ser más ligeritos de equipaje. Deberían ser, que es la gran asignatura pendiente de los espacios protegidos en general, más orientado en este momento de la historia al desarrollo sostenible que a la estricta protección. La protección está garantizada, en líneas generales, hablo, ¿vale? Uno de los méritos, para mí, de verdad incalculable, que tuvo la política de espacios protegidos, no fue el boletín oficial, no fueron las normas de protección, fue inventarse la posibilidad de que nosotros, los ciudadanos, los que estamos aquí, representando a los cazadores, a los ganaderos, a los alcaldes, a los investigadores, a los ecologistas, tuviéramos la oportunidad de opinar sobre la gestión de los parques. Eso se llama Junta Rectora. Esa herramienta para, de verdad, pensarlo bien, ¿dónde existe? ¿En qué otras políticas públicas existe la posibilidad de que en un territorio más o menos delimitado nosotros, la ciudadanía, tengamos la oportunidad de opinar y tengamos la oportunidad de que la Administración rinda cuenta? Esa herramienta, ya digo, han pasado 40 años y se ha quedado anacrónica. Yo hace poco he participado en una junta rectora como representante de FACUA, de los usuarios y consumidores, y se me cayeron los palos del sombrajo. La gente no participa, la gente no opina. A la gente lo mismo le da que ese órgano de participación lo convoquen o no. Nadie protesta. Nadie protesta porque no se convoquen. Y si se convocan y la información que se da es de pésima calidad, nadie protesta. Es más, se someten a votación y la gente vota a favor. Bien, ¿eso qué significa? Que en los órganos de participación hay que, permitirme la expresión, hay que darle un zamarreo. Incidiendo, y en mi opinión particular, en los gobiernos municipales. Yo creo que la revolución tiene que venir de darle más protagonismo a la sociedad civil institucional en esos territorios. Y crear, pues no sé, me lo invento, una figura que se llame Consejo Comarcal de Alcaldes, ¿vale? Pero desde luego las políticas en el territorio, las políticas de desarrollo rural, que las políticas de espacios protegidos son de desarrollo rural, hay que hacerlas desde el territorio. No se puede hacer desde la capital, no se puede hacer desde Cádiz, no se puede hacer desde Sevilla y no se puede hacer desde Madrid. Hay que hacerlas allí en el territorio. En ese mare magnum de espacios protegidos que os decía que ocupaba el 40%, hay uno, que ayer lo hablaba con una persona de Ecologistas en Acción, hay uno que está ahí y no nos hemos enterado, que es la zona de especial conservación de acebuchales. Esa zona, agárrate que viene en curva, tiene 26.000 hectáreas. El Parque Natural Sierra de Grazalema, si no me equivoco en las cifras, más o menos son 51.000. Es decir, la mitad del Parque Natural Sierra de Grazalema está en la comarca de la Janda, en forma de acebuches, en la zona entre Alcalá, Medina, Benalú, Vejer, Conil, 26.000 hectáreas. Se declararon hace 10 años. Tiene un plan de gestión que si el POR, os decía yo antes, que hay que reducirlo porque tiene, no sé, 300 páginas, el plan de gestión no sé si llega a 5. Por supuesto, no hay órganos de participación. Nadie. Los ganaderos de la Janda no opinan sobre el modelo de gestión de esa zona de especial conservación. Los empresarios de turismo rural no opinan. Los conservacionistas no opinan. Los investigadores no opinan. O sea, declaramos una zona Renatura 2000 y ni tiene herramientas de gestión y no tiene herramientas de participación. Eso es como si somos padres en el libro de familia, pero después nos olvidamos de nuestra prole.
No miramos dónde van, si estudian, si no estudian, si comen, si no comen. Eso es lo mismo. Eso es muy habitual en la función pública. En la función pública nos dormimos muy tranquilos cuando nos vamos de la oficina porque algo ha salido en el boletín oficial. Y nos quedamos tan panchos. Aunque después sea mentira. No digo que no funcione, ¿eh? Digo que es mentira. Entonces, mi pregunta, la pregunta que le hacía yo ayer a esa persona de Ecologistas en Acción es, ¿de verdad a qué estamos esperando para que entre todos, esto no va contra nadie, ¿eh? Entre todos, la zona de los acebuchales de las andas tengan protagonismo? Acebuchales hay en toda Andalucía y en muchos sitios de España. Lo digo porque me tocó convencer a la gente de Sevilla de que era una zona singular. Cuando le dijimos lo de los acebuchales de las andas, dijeron, no, los acebuchales hay en la Sierra Norte de Sevilla y no sé dónde. Hasta que no fueron y vieron los acebuchales de las andas, no se dieron cuenta de que es un sitio único. No hay un sitio en Andalucía como los acebuchales de las andas, con endemismos vegetales, zonas de dispersión de imperial, etcétera. Y por último, dejo este bloque ya. Os decía que yo ahora mismo, alguien me pregunta qué nueva figura de protección habría que impulsar y lo tengo claro. Esa figura de protección es un caso que está creciendo ahora, a pesar de que es una figura que se creó camino de hace 20 años, se dice pronto, que se llama custodia del territorio. No sé si os suena a vosotros, pero es una figura que se basa en los acuerdos de colaboración. No hay que ir al boletín oficial del Estado. Si hay unos agentes, si hay unos propietarios que quieren impulsar determinados modelos de conservación, pues se ponen de acuerdo y toman las decisiones sin papá administración. Esa figura en una democracia, para mí, es fantástica. Papá administración lo que tiene es que ayudarme en el crecimiento, ¿no? ¿Vale? Pero no necesito que nadie nos tutele. Somos mayores de edad y lo que queremos es tener la oportunidad. En el caso de Jerez tenéis un magnífico ejemplo de custodia del territorio firmado por el Olcin, el titular de las canteras, al lado de la Laguna de Medina, con la Sociedad Gaditana de Historia Natural y se basa en eso, en un acuerdo de colaboración, donde la Sociedad Gaditana ahora mismo pues, está abordando multitud de proyectos de conservación sin que, insisto, eso se tenga que reflejar en el BOJA, ¿vale? Dejo espacios naturales protegidos. Si hay un 40% de espacios naturales protegidos, significa que hay un 60% que no lo es, ¿verdad? Las cuentas son fáciles, ¿no? Gracias. Y ese 60% es esa franja, esa zona de territorio que está entre parques. Y de verdad que fue una experiencia personal de cuando yo me vengo de Grazalema a la delegación de Cádiz. Ya digo, la política estrella era espacios naturales protegidos y especialmente la gestión de los montes públicos. ¿Por qué? Porque además eso estaba en manos de la gente que venía de Licona, que eran ingenieros de monte. Y esa era, ahí iban todas las energías. Cuando yo llego a la delegación, yo no soy ingeniero de monte, y busco, nunca mejor dicho, mi nicho ecológico. Y digo, vamos a ver, ¿dónde podemos sacarle jugo? Y digo, espérate, ¿qué ocurre entre el Parque Natural Valle de Cádiz y el Parque Natural Sierra de Grazalema, ¿no? O entre el Parque Natural de la Breña y el Parque de los Alcornocales. Ahí hay un territorio de camino, siempre nos coge de camino, pero nunca paramos, que era la campiña. La campiña de Cádiz es excepcional,
Pero es que la mayoría de nosotros, ni los naturalistas ni los investigadores, hasta hace muy poco tiempo la pisábamos. Íbamos, ya digo, íbamos camino del Bosque, camino de Alcalá de los Gazules o camino de Jimena. Pero no nos parábamos en mitad de ese trazado. Cuando un buen día descubrimos que en la campiña gaditana las águilas imperiales de Doñana, que eran las únicas que había entonces en Andalucía, hacían el Erasmus, lo hacían en Cádiz. No sé si conocéis ese fenómeno. Los pollos que nacían en Doñana se independizaban de sus padres y se venían a Cádiz, fundamentalmente a la Janda, pero también a zonas de la campiña de Jerez. Se venía y ahí, digamos, crecían, adquirían la madurez sexual y cuando ya estaban en condiciones de reproducirse, volvían a Doñana, ¿vale? Eso sigue ocurriendo, ¿vale?, en la actualidad. Cuando descubrimos eso, empezamos a pisar el terreno y mira por dónde nos encontramos con bosques islas, que son bosques de llanura, encinares, alcornocales, acebuchales, algún pinar, que son fragmentos ya de lo que fueron los bosques primigénitos y que han ido desapareciendo con las diferentes cortas y transformación. De hecho, yo me acuerdo que una de las primeras movidas que tuvimos con entonces Federación Ecologista fue el arranque de miles de alcornoques en Arco, antes de llegar al bosque, que poco después uno de los propietarios tuvo muchos, uno de los propietarios creo que fue Jesulín, el Dubrique, y era objetivo plantar fresas, ¿vale?, y zanahoria, ¿no? Bueno, pues eso tenía el visto bueno de la entonces administración responsable de la materia, que era el IARA. Y era legal, ¿eh? O sea, yo no entro en otro tipo de valoraciones, pero esa era la realidad. Entonces, claro, ahora dices, espérate un momentito, y lo que queda, hay reductos de especies amenazadas, especies endémicas, y, insisto, el grave problema es que no lo sabíamos. Nadie iba a esos sitios a hacer prospecciones botánicas y faunísticas, ¿no? En el caso concreto de Jerez, hay unos bosques islas, más o menos para que sigáis la línea espacial, desde aquí a San José del Valle, que es que son joyas, es que son sitios excepcionales, ¿no? Una parte de Encinar, en la zona de Encinar de Vico y eso, y otra fundamentalmente de Alcornocales por el cruce San Miguel, ¿no? O sea, la Venta San Miguel, ¿no? El cruce de la Venta San Miguel. Ahí hay fincas, no sé, Malduerme, que por cierto el propietario es un hombre siempre muy proclive a abordar proyectos de conservación en ese tipo de sitios, ¿no? Y en aquella época, además, como no eran espacios protegidos, todavía no se le llamaba custodia del territorio, pero ya entonces Cádiz fue pionera en formular acuerdos de colaboración con esos propietarios para la conservación de la biodiversidad. Y el modelo se replicó en las 7 provincias restantes. O sea, antes nunca nadie se había dedicado en Andalucía a prospectar y a llegar a acuerdo con los propietarios. Antes una persona me preguntaba por una historia de Grazalema y yo le decía que eso no está en el manual de bienvenida del funcionario, no está en los temarios que se tienen que preparar nos tenemos que preparar para las oposiciones, que es sentarnos con la gente y llegar a acuerdos. Eso no está. No está. Nadie nos ha enseñado. Otra cosa diferente es tu actitud personal. Pero nadie, bueno, por supuesto, las normas, la mayoría de las veces te hablan de qué hay que hacer, que está prohibido, fundamentalmente no tanto que está permitido, sino que está prohibido. Y claro, la filosofía del acuerdo de colaboración significa sentarte y llegar a un punto de encuentro con esos terceros. Eso se hizo en cientos de fincas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? No me queda ninguna duda. Ese territorio sigue estando tan amenazado como antaño. Las tensiones generadas por el ámbito agrario
menos ganaderos son muy fuertes. Es decir, el arado sigue mordiendo en el bosque isla. El arado sigue entrando en el bosque isla. Claro, cuando entra, al final vemos árboles, pero ya el concepto bosque empieza a debilitarse. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo porque administraciones que deberían entenderse fácilmente, como son agricultura y medio ambiente, ¿no? Están, nunca mejor dicho, bajo el mismo paraguas de la Junta de Andalucía, no siempre ocurre. Muchas veces es más las relaciones personales que hay entre la gente de uno y otro, pero no hay mecanismos oficiales, no hay políticas públicas que impulsen, digamos, el que en esa finca se lleven a cabo aprovechamientos agrícolas y ganaderos, que no estoy diciendo que no los tengan, digo que hay que hacerlo en el ámbito de un suelo forestal, porque son suelo forestal, no es suelo agrícola, ¿vale? Pero como está ahí tan alejado, son fincas particulares, la mayoría de ellas no podemos acceder, pues es que no nos enteramos de lo que está pasando. En esa campiña nunca cumplo con la hora. He dicho que iba a hablar de 5 puntos y voy por 2. En esta campiña hay unos ecosistemas muy, muy singulares que son los humedales. De nuevo, la provincia de Cádiz fue pionera en Andalucía y posiblemente en el Estado español. En el año 87, ya ha llovido, se declararon las primeras reservas, entonces eran reservas integrales, después pasaron a llamarse reservas naturales, ¿no? Donde el término de Jerez tiene una representación más que digna. Por cierto, con su patronato de participación, ¿vale? Lo que en los parques se llaman junta rectora, en el caso de las lagunas se llama patronato. Y mira por dónde, en el año 2002, sin que hubiera en Andalucía ninguna herramienta que planificara la política de humedales, aquí elaboramos el primer Plan Provincial de Humedales. Y os lo saco a relucir porque a raíz de esa iniciativa le hincamos el diente a 2 hitos que más de uno aquí los va a recordar porque tuvimos que bregar mucho, que se llama Laguna de los Tollos y Mesas de Asta. Ahora os cuento los detalles. Vuelvo al caso de las lagunas. En el caso de las lagunas, posiblemente, si a fecha de hoy hiciéramos un análisis concienzudo de los parámetros que en su día justificaron la declaración de esas lagunas como reserva natural, si lo hiciéramos hoy, creo que no cumplirían los requisitos para declararlo reserva natural. Y volvemos a lo de antes, creo que utilicé esa expresión. Declaramos las lagunas como espacios protegidos y nos vamos a casa. Y nos olvidamos de la gestión del día a día. Eso está pasando con el patrimonio arqueológico. Hay muchos sitios donde la administración le pone una etiqueta de patrimonio de no sé qué, pero después todo el mundo se olvida de su conservación, ¿vale? O lo deja que se peleen entre unos y otros quién tiene que hacerlo. Pero al final ese patrimonio cada vez tiene menos teja, cada vez tiene menos muros, cada vez tiene menos cimientos, ¿vale? Con las lagunas ha ocurrido eso. La laguna fue una decisión exitosa en su momento, pero no supimos acompañarla y hemos fracasado. La política de conservación de los humedales, de las reservas naturales de la provincia de Cádiz, ahora mismo tiene graves déficits. Y entre otras razones, porque la administración no sabe entenderse con los dueños. Muchas de esas lagunas son propiedad privada. Y yo llegué a vivir
situaciones en las que el propietario no le daba las llaves a los agentes de medio ambiente para que entraran. Y al final se convirtieron en un tuya mía y la casa sin barrer. Hay lagunas que se están colmatando, lagunas donde la vegetación prácticamente no deja espacio para las aves. En definitiva, ya digo, si queréis, hemos muerto de éxito, ¿vale? Pero no hemos sido capaces de reflexionar y decir, espérate un momentito, a ver, las herramientas que nos hemos dado, bueno, eran bien intencionadas, pero no están funcionando, vamos a reconducirlas. Con el plan provincial de humedales, ya digo, fuimos muy valientes. Y os cuento por qué. En la Laguna de los Tollos yo lo vivía como ecologista en las asambleas. O sea, nos llevamos todo el día, hay que ver la situación, hay una empresa minera que está ahí explotando no sé cuánto, el ayuntamiento que no sé qué, y nos llevamos todo el día, una asamblea detrás de otra, rajando de la situación de la Laguna de los Tollos y nadie intervenía, nadie corregía esa situación. Hasta que un buen día me podía haber salido mal la jugada, pero me senté con la empresa minera y parte de la laguna era propiedad de una familia, de 2 hermanas, quiero recordar, pero fundamentalmente con la empresa, y llegamos a un acuerdo. Como siempre, aplicamos aquello de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, que era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pasaban los años de pleito y no resolvíamos nada. Y llegamos a un acuerdo. La administración se hacía cargo de la restauración minera, la restauración del humedal, que tendría que haberla pagado el propietario, ¿vale? La empresa minera, por un precio módico. No me acuerdo cuánto fue, pero fue muy poca cosa, y la administración abordaba el proyecto de recuperación como humedal, porque los que estáis familiarizados con esto, las restauraciones que hacen las empresas mineras con la ley en la mano son para cubrir el expediente, ¿vale? No son de verdad restauraciones, por ejemplo, en este caso de los Tollos, de un humedal. Y bueno, pues se accedió a un LAI y se pudo ejecutar. Ahora mismo, que yo sepa, el proyecto es mejorable, pero bueno, ya digo, funcionó y hoy día pues tenemos además los Tollos incluidos en el inventario andaluz de humedales. Y el otro reto que fue apasionante fue Mesas de Asta. Descubrimos que había una colonia potentísima, fundamentalmente, si no me falla la memoria, de Pagasa Pico Negra. Bueno, en definitiva, no sabíamos que aquello estaba allí y eran las balsas de decantación de la azucarera. Entonces, la azucarera, además, imaginaros, la azucarera era gente muy potente, ¿eh? Gente que tenía unos vínculos económicos, políticos muy potentes. Pero tuvimos la gran suerte de que el señor que venía de Madrid, se me ha olvidado el apellido, Manolo, me acuerdo perfectamente, natural de La Bañeza, era un tipo aguerrido, casi maleducado, pero sabía un huevo de gestión. Y él sabía que la azucarera, con las políticas de la Unión Europea y demás, tenían fecha de caducidad. Y llegamos a un acuerdo para abordar, insisto, manteniendo la condición de balsas, para abordar un proyecto de restauración de los humedales. Esa fue la primera. Ya después se fueron y se abordó un proyecto mucho más ambicioso. Pero de nuevo aparece lo que os he comentado, la negociación, el acuerdo. Posiblemente, si hubiéramos litigado 20 años después, se hubieran conseguido mejores condiciones, posiblemente, tanto en los Tollos como en Mesas de Asta. Pero si queríamos resultados más o menos a corto plazo y abordar políticas de conservación, no en el BOJA, proyectos de conservación, de restauración de la naturaleza, había que tomar cartas en el asunto.
En este momento, en humedales en la provincia de Cádiz, de verdad que como en espacios naturales protegidos, de verdad que creo que se ha hecho un magnífico trabajo, pero hay fundamentalmente dos grandes retos. El primero es el Parque Natural Valle de Cádiz. El Parque Natural Valle de Cádiz, con el cambio climático y la subida del mar, se lo está tragando el mar. Y las administraciones competentes, especialmente el Ministerio de Transición Ecológica, Demarcación de Costas, entienden que no va con ellos. Yo no me voy a explayar en este tema, que Rafa sabe que llevo años peleándolo, pero os cuento lo que dice Costa. El Ateneo no sé si es dueño de este inmueble, pero imaginaros que es el inquilino, y ahora con las lluvias hay un movimiento del terreno y aparecen grietas. Y el Ateneo va y le dice al dueño, oye, que con las lluvias han aparecido grietas, que tienes que abordar un proyecto de estabilización, ¿no? No se vaya a caer el edificio. Y el dueño le dice, no, eso es un problema tuyo de mantenimiento y conservación. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el Ministerio. El Ministerio se está escaqueando y le está echando la responsabilidad a los acuicultores. Como yo digo, los acuicultores ya tienen bastante con el día a día sacar su explotación para adelante, porque la situación todavía no es una actividad, vamos a llamarle económicamente, muy competitiva, ¿vale? Con casos excepcionales que lo están bordando. Pero a lo que voy, Bahía de Cádiz no puede quedarse en el Boja. Hay que abordar proyectos de conservación, proyectos de intervención en la naturaleza. En las 10.000 hectáreas no. Habrá que, con criterios científico-técnicos, identificar cuáles son los sitios donde los resultados en materia de conservación de la biodiversidad pues sean mayores, ¿vale? Pero eso le corresponde a las dos administraciones, ¿eh? He hecho hincapié, lógicamente, en el Ministerio como titular, que es del dominio público, pero la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en acuicultura y en espacios naturales protegidos y en biodiversidad, pues como comprenderéis, no se puede poner de perfil, ¿vale? Y el otro reto ahora mismo se llama Laguna de las Andas. La Laguna de las Andas hasta hace unos años había, entre comillas, un obstáculo jurídico que, digo entre comillas porque años después se ha visto que no es tal inconveniente, ¿vale? Nos encontramos con el gran humedal del Estado español y de los grandes humedales de la Unión Europea y parece que no tiene mucho sentido que, habiéndose demostrado que esos suelos tienen la condición de dominio público hidráulico, es decir, los dueños somos nosotros, la administración, la ciudadanía, no tomemos carta en el asunto. Dicho esto, no termina de convencerme algunos postulados de personas que están defendiendo la recuperación de la Laguna de las Andas con descalificaciones. No creo que ese no es el camino. Es decir, el culpable de que la Janda no sea hoy un gran humedal no son los actuales titulares, concesionarios de aquellas explotaciones agrarias, no lo son. Hubo un momento histórico, ¿vale? Ellos accedieron a esas concesiones, por cierto, con una agricultura, entre comillas, competitiva, generando jornales. Y si queremos echarle el pulso a esos grandes propietarios, que tienen además sus afinidades políticas y demás, si queremos echarle un pulso, caeremos en lo que os contaba antes. Pues nada, pasarán 20 años, 30 años y no habremos recuperado ni un metro cuadrado de la Laguna de las Andas. La solución es sentarse y hablar de igual a igual, ¿vale? Lo digo porque yo sé que aquí hay personas que
que participan de este tipo de proyectos y deberíamos poner un poquito de cabeza y buscar soluciones de consenso. Bien. No, voy a hacer una... Bueno, la mayoría de vosotros... Bueno, ya he hablado fundamentalmente de hábitats y en el contexto actual donde estamos no puedo pasar de refilón sin hablar del río Guadalete, ¿vale? El río Guadalete, pensadlo bien, hablo en clave de conservación de la naturaleza, es el gran corredor ecológico de la provincia de Cádiz. Comunica la sierra con la costa, el Parque Natural Sierra de Grazalema con el Parque Natural Valle de Cádiz, y para mí es el gran reto desde un punto de vista de la vertebración de ese territorio, ¿no? Teniendo en cuenta que además es un río posiblemente de los más fragmentados con la construcción de presas. Si no me equivoco, creo que el número de presas por habitante en el Estado español estamos en la cabeza. Creo que no hay ningún sitio donde haya más presas por habitante que en la provincia de Cádiz. Pero bueno, eso está ahí, tiene su función social, económica, y tenemos que, digamos, aprender a convivir con esa situación. Pero, ojo, lo que no puede ocurrir, antes me tomaba un café con Agustín, es que la culpa de lo que ocurre cuando llueve sea del río. De verdad, eso es una simplificación de la realidad. La culpa no la tiene el río. El río, volvemos a lo de antes, tenemos que ser aliados del río, porque no va a haber dinero en el mundo, si queremos de un plumazo decir, ya está, se acabó, ya no va a haber problemas de inundaciones. Porque, por favor, cuando acabe toda esta situación tan difícil para muchas personas, en las administraciones hay que tener la cabeza fría, ¿vale? Y más allá de las indemnizaciones y demás, por favor, que se ponga encima de la mesa el número de viviendas que estaban fuera de la vega de inundación, el número de viviendas que, estando dentro de la vega de inundación, tenían licencia municipal, etcétera. Porque la solución a este tipo de problemas, nos está pasando lo mismo en la costa, habéis visto, ¿no?, lo de Matalascañas y demás, la solución de futuro, la solución razonable desde un punto de vista económico y ambientalmente, se llama ordenación del territorio. No hay otra, de verdad. No estoy descubriendo nada nuevo, no me estoy apuntando a ningún dato. Eso está más que comprobado. Y para que eso sea una realidad, hay una herramienta que normalmente no terminamos de poner en pie, que se llaman los deslindes, ¿vale? Es muy difícil defender un patrimonio que no está deslindado. Vamos, difícil no imposible. Y por lo tanto, el gran reto sería identificar esos dominios públicos hidráulicos, porque posiblemente gestionando bien esos dominios públicos hidráulicos evitaríamos problemas de inundación en determinados sitios, ¿vale? Paso al tema de fauna y flora muy deprisa. De nuevo, Cádiz fue, a principios de los años 2000, pionera en el Estado español, por supuesto en Andalucía, en la reintroducción de, en este caso, águila imperial, águila pescadora y ibis eremita. Los proyectos de reintroducción son apasionantes, de verdad. Os animo a que profundicéis, porque me imagino que estáis más o menos familiarizados, ¿no? El proyecto de reintroducción significa engañar a un pollo, hacerle creer que ha nacido aquí, aunque venga de Finlandia, de Alemania, de Sierra Morena o del zoológico de Jerez, hacerlo creer que ha nacido en la Janda, para que después, ¿os acordáis de los pollos de Imperial que se venían de aquí cuando adquirían la madurez sexual? Pues esto es lo mismo, los engañamos, que crean que han nacido en ese territorio, para que cuando llegue la hora de reproducirse vuelvan ahí. Y de hecho, pues las imperiales no sé
si dan ya por 12, 13 parejas, pescadoras más o menos por ahí, y vía eremita, uno de los datos que me suena son 90 parejas. ¿No? ¿Menos, Íñigo? En definitiva, son 3 proyectos fantásticos. ¿Y sabéis con qué me quedo? Bueno, en el caso de Libia Eremita es verdad que se hizo en el retín, lo que es la técnica de crianza, vamos a decirlo así, de los pollos, pero en el caso de la Imperial y de la Pescadora se hicieron en fincas privadas, ¿eh? Creedme que tiene mucho mérito que esos propietarios, por cierto, en el ámbito de la laguna de las Andas, esos propietarios dieran su conformidad para que especies en peligro de extinción se incluyeran en su finca. Porque lo habitual es una regla de 3, ¿sí? O persecución o todo lo contrario. Como hay especies en peligro de extinción, por favor que no se case, por favor que el ganado no pase por allí y por lo tanto los propietarios, hombre, tienen bastante temor a participar en este tipo de proyectos. Pues os puedo asegurar, yo participé en las conversaciones con muchos de ellos, no, de verdad, no hubo problema. Fueron facilidades, decime por ahí. ¿Vale? Y por lo tanto, vuelvo a lo de la custodia del territorio. De verdad que tiene más futuro convencer a esos titulares de establecer modelos de explotación de las fincas que generen biodiversidad, a querer obligarlos con una serie de normas que al final no cumplen, que al final las administraciones no tenemos capacidad de hacer cumplir, ¿vale? Y el resultado final es que no hay pollos de Imperial, ¿vale? O pollos de Pescadora. ¿Dónde está el reto ahora mismo? Ya digo, han sido 3 experiencias exitosas, pero aquí el reto está en que hay personas en la función pública que están regateando la financiación pública para continuar con esos proyectos. Yo no digo que la inversión tenga que ser la misma que en sus inicios, no tendría sentido, ¿verdad? Pero si los proyectos están encarrilados, si nuestra prole, vuelvo al ejemplo doméstico, con 15, 16 años estamos viendo que, oye, que están estudiando, que no sé cuánto, bueno, vamos a ayudarlos, vamos a mantener la atención, ¿vale? Y por lo tanto, ojo, que fue una reflexión que se hizo hace poco aquí en Jerez, en un congreso de grandes rapaces, ojo con que al final se busquen otro tipo de fuentes de financiación, por ejemplo, vinculados a medidas compensatorias, sin que haya recursos públicos, sin que haya recursos de la administración pública, porque esos recursos son una garantía de éxito. Lo otro depende del enfoque, ¿vale? Y como llevo exactamente 1 hora hablando, una última pincelada, no habría biodiversidad, ¿verdad?, si todo sale ardiendo. Ya lo hemos visto además en los últimos veranos, las situaciones tan calamitosas que se han vivido en el Estado español. La Junta ahí también fue pionera y ejemplar, nos han estado copiando el modelo Infoca en todo el Estado español. Y la situación en este momento, de nuevo cambio climático, con unas condiciones meteorológicas que son de ciencia ficción, lo que nos está pasando ahora con este régimen de lluvia. Yo pongo el foco en que no hay sistema, primero no hay dinero en el mundo para tener los montes públicos como hace no sé cuántos años que la gente es que vivía en el campo. No hay dinero en el mundo, no hay dinero en las arcas municipales, en las de la Junta, para tener, digamos, los montes súper bien conservados. Y segundo, no hay dispositivo, por muy eficaz, y el nuestro lo es, de verdad, tenéis motivo de estar súper orgullosos del dispositivo de lucha contra incendios que hay en Andalucía.
No hay dispositivo cuando la temperatura es más de 30 grados, el viento es más de 30 kilómetros por hora y la humedad es menos de 30% de humedad. Cuando eso ocurre, lo mejor es quitarte de en medio. Y lo mejor es, por favor, que no muera nadie. Y ahí es el reto. Yo lo viví en primera persona. Me descubrí que la mayoría de los ayuntamientos en el ámbito forestal, no tienen planes de autoprotección. El fuego entra en el salón de las casas, ¿vale? Entonces, hombre, yo no quiero que un bosque salga ardiendo, pero desde luego tengo claro cuál es mi prioridad como empleado público. Es que nadie fallezca, que nadie pierda su vivienda. Y ese enfoque hay que tener la sangre muy fría, ¿vale? Para hacerlo, porque claro, ya digo, cuando tú estás viendo esas hectáreas y hectáreas ardiendo, quieres respuestas fáciles y no las hay. No hay respuestas fáciles. A partir de aquí estoy a vuestra entera disposición. Espero haberos provocado para que tengamos un coloquio a partir de este momento. Muchísimas gracias. ¿Quiere pedir la palabra? Buenas noches. En relación, enhorabuena por la exposición que ha hecho. Gracias. Una pregunta sobre el río Guadalete en concreto. Ha hablado de que vertebra desde la sierra hasta la desembocadura, pero ¿habría alguna forma de que el río no se desborde? Está por ahí que se dice de que no se drena, de que no está limpio. Eso por un ámbito es la pregunta. Y una segunda pregunta, una duda que me surge y que lo he comentado con familiares, con amigos, con conocidos. Hay ciudades, París, Londres, Roma, que el río cruza la ciudad y de hecho la ciudad se fundó en torno al río. Hay una duda que tengo yo de siempre y nadie me la sabe responder. ¿Por qué la ciudad está extramuros del río? Ya sabemos que el nombre de Guadalete viene del Eteo, el río del Olvido, pero tan olvidado de que la ciudad esté tan al margen del río Guadalete. No sé si me podría responder esas dos preguntas. Bueno, a la primera lo tengo claro. Yo no tengo ningún interés en que el río, entre comillas, deje de desbordarse. Ojo, sí se mueve dentro de lo que se llama la vega llanura de inundación, ¿vale? El problema es cuando se sale de ese tramo y se mete en suelo urbano y se mete en las viviendas y demás. Eso evidentemente es un problema. Pero la mayoría de las veces no ocurre. Y de hecho, los que somos todos buenos conocedores de la venta de la Cartuja, es que si no entra agua en la venta de la Cartuja, es que es la venta de la Cartuja la que está dentro del río. Y las imágenes que salen en la televisión y que ven en Madrid... Perdona, pero es que la venta de la Cartuja no entra agua nunca. Donde entra es en el depósito. Sí, es abajo. Es en el depósito del molino de la venta Sí. de la Cartuja. Pero a lo que voy es, la imagen que sale en el telediario es una imagen tremenda. Todos nos solidarizamos. Si no sabemos qué está pasando, nos solidarizamos con esa persona, ¿no? Porque tú dices, joder, qué pena, hay que ver, no sé cuánto. Pero claro, es que... Entonces, de verdad que en la época que yo viví este tema, 2008-2012, se creó una herramienta que de verdad es fina, que son los estudios de inundabilidad. Es decir, hoy día todas las administraciones saben qué espacio va a ocupar el río en función de la climatología y demás. Y por lo tanto estamos en condiciones de no ponernos delante. Entonces, de verdad que creo que
que deberíamos hacer un esfuerzo, ya digo, es que hay que tener la cabeza muy fría, porque cuando está ocurriendo esto, incluso puede haber gente que se moleste, ¿no?, conmigo, dice, ya, pero el que ha visto entrar el agua en el salón de su casa soy yo. Por ejemplo, una de las cosas que la mayoría de la gente no sabe es que gran parte de los problemas de la inundación de Jerez no está en el agua que llega, está en el agua que no dejamos salir con las infraestructuras viarias. Hay 2 o 3 carreteras que cortan así y que en su momento, por la razón que sea, ¿vale?, no se hicieron los pasos de agua para que el río pase. Claro, si tú le pones una barrera al río, el problema, ya digo, no es el agua que viene de la sierra, es que al llegar aquí se acumula, ¿no?, y empieza a ocupar espacio. Entonces, ¿alguien en estos días ha oído hablar de las carreteras y los pasos de agua? Uno de los graves problemas que hay en este tipo de catástrofes es la pedagogía. Hay muy poca gente que sepa, por de pronto. Bueno, los periodistas, no digamos. Se cuentan con los dedos de una mano los que se informan bien. Claro, le ponen la alcachofa al primero que pasa por allí. Bueno, entonces hace falta mucha pedagogía. Pero desde mi punto de vista, insisto, no es una cuestión de medio ambiente, que también es una cuestión de economía. Mira, no me gusta poner casos concretos. Año 2009 puede ser una de las grandes. Yo llegué en el 2008 de las inundaciones. 2010, 12 de la noche, en el Portal, y estaba entonces el Diego, me parece que estaba, Diego Almodóvar, el presidente Griñán, la alcaldesa creo que era Pilar, ¿vale?, en una mesa, y el representante de la administración era yo, yo gerente, ¿eh?, no estaba la delegada, que era en ese caso, estábamos allí, y dice la delegada, vamos a ver, presidente, si el agua, el río es un problema, ¿no?, vamos a construir un gran túnel y ya está. Y de verdad que yo era gerente, yo vamos, que era el último mono. Y le dije, presidente, teníamos hecho los cálculos, eso vale, ya se me olvidan las cifras, aquí 200 millones de euros. Y aún así habría inundaciones, ¿vale? Afortunadamente, en aquel momento capeó el hombre el temporal como buenamente pudo, pero nos hizo caso y la decisión que tomamos fue identificar puntos donde había problemas de que había retorno. Uno de ellos era la zona de la Cartuja, y la decisión, entre comillas, que me tocó a mí decidimos, no sé si José María Sánchez lo conocéis, una persona que es de aquí, ingeniero de monte, y lo liberamos para que solo trabajara en eso. O sea, le dijimos a un funcionario, tú dedícate solo a ese tema. Vamos a manejar, quitamos no sé cuánto, puede ser 1000 eucaliptos, miles de eucaliptos. Y nos dedicamos a eso. Y al año siguiente los modelos funcionaron. No digo, ojo, no se resuelve la papeleta, pero muchas veces con medidas pequeñitas se consiguen grandes resultados. No quiero tampoco explayarme mucho porque esto del río, en esta época del año... Bueno, gracias antes que nada por la charla, la verdad bastante interesante y diversa de temas. A mí me gustaría preguntar un par de cositas cambiando un poco de entorno. Cuando ha dicho sobre los problemas que va a tener el Parque Natural de la Bahía de Cádiz con los efectos del cambio climático, ¿podría dar alguna pincelada de cómo serían las medidas para poder adaptarlo a esos efectos? Y otra preguntita que tengo también con el tema de la participación, que creo que también es súper importante, la participación no solamente de los propietarios de territorio o las personas afectadas por negocios, sino también cómo se incentiva la participación ciudadana. Porque, por ejemplo, un ejemplo que me viene a mí, el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que he estado yo trabajando mucho tiempo allí, sacó los presupuestos estos participativos y en una ciudad de varios millones de habitantes participaban 4000 y pico personas para medidas que eran para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo se fomenta eso.
Y nada, gracias. de nuevo. Ya va. La primera cuestión, en el parque, este parque es un parque muy raro, porque existe porque el hombre, entre comillas, lo ha construido, ¿vale? Y el elemento crítico está en la barrera que hay entre el mar abierto y los esteros y salinas. Y eso se llama vueltas de afuera, que es un muro, en definitiva, que protege y que regula la entrada y salida del agua. Esos muros, desde mi punto de vista, deberían ser obras, en los términos que utilizan los ingenieros y demás, obras de interés general del Estado. Eso es las obras que yo te digo de estructura, no es mantenimiento y conservación. Si tú identificas los sitios por donde ahora mismo el mar se va a tragar el parque natural, tienes que fortalecer esa defensa. Porque además, pensarlo bien, donde están los datos, donde no hay acuicultura, no hay biodiversidad. En este momento, la propuesta en su día de Ecologista Nación de meter Cetina y Santa María dentro del parque era porque los pájaros estaban fuera del parque, en dos salinas. O sea, fijaros bien, en dos salinas que tienen un fuerte manejo, ahí es donde estaban las aves, ¿vale? En las salinas donde no hay manejo, porque se ha ido la huerta de afuera, porque se pierde la competitividad desde un punto de vista acuícola, pues nada, pues ya digo, baja la biodiversidad. Con respecto a la participación, estamos ante un problema ahora mismo, no sé si llamarle, de civilización, de cultura, porque hay veces que se crean los mecanismos y la gente no vamos, nos quedamos viendo la teleserie en casa, ¿vale? O sea, el problema es, por un lado, la mayoría de las administraciones y muchos de los empleados públicos, te está hablando uno que ha sido 37 años, ya digo, empleado público, la mayoría de nosotros se nos complica la vida con la participación ciudadana. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de verdad veraz. El actual ingeniero de la demarcación de Costa, cuando yo estaba de delegado, había un problema en el Parque Natural del Estrecho y le dijimos, mira, que no sé cuánto, ve, hombre, a la Junta Rectora y cuéntalo. Y me dijo, yo no tengo que ir a dar explicaciones a ninguna parte. Yo no tengo por qué sentarme con macuteros. Esa fue la respuesta, de verdad. Es decir, hay muchos empleados públicos y muchas administraciones que tienen tal ego por su formación que no quieren sentarse con la gente, no quieren sentarse con el ganadero, con el cazador. No, la mayoría de ese tipo de foros son a deshora, a las 7 de la tarde, y entonces, claro, el funcionario dice, espérate, que yo a las 3 me voy a mi casa, yo no quiero complicarme la vida. No digo todo el mundo, pero hay mucha gente. Y después hay muchos políticos que son cobardes. Tú imagínate que yo viniera hoy aquí como delegado, ¿vale? Y me presento aquí con ustedes. Si sois 30 personas, sois 30 voces críticas. Si empezáis a darme caña, si encima soy un delegado que es un paracaidista, que hay muchos que hacen así, llegan, hoy es delegado de Medio Ambiente y mañana es concejal en su pueblo y pasado es diputado y el otro está en el Congreso de los Diputados y el siguiente es eurodiputado, pero nunca sabe nada de la materia, viene aquí y es que se siente indefenso, ¿sabes? Se siente mal. Hay muy pocos que tienen la formación, ojo, y si no tienen la formación, tienen la honestidad, tienen la capacidad. Yo he conocido delegados que no eran expertos en conservación de la naturaleza, pero tenían un gran don, que era oír a la gente, escuchar a las diferentes opiniones, ¿vale? Pero para eso tienes que tener mucha seguridad en ti mismo. Entonces, hoy día, los órganos de participación existen, pero no se están utilizando. Ahora mismo no se están utilizando bien. Y la ciudadanía estamos mirando para otro lado. La mayoría de nosotros estamos mirando para otro lado. Ahora, hace poco, Ecologista Nación ha decidido no acudir al órgano de participación provincial que hay, que es el Consejo Provincial de Medio Ambiente, porque su titular se niega a tratar determinados asuntos.
¿Existe la herramienta? Sí. ¿Se utiliza bien? No. Bueno, pues muchas gracias por la información que nos ha dado de todo. Yo la verdad que no entendía mucho y gracias a su conferencia me he enterado más. Y le iba a hacer una pregunta que a lo mejor no procede, pero a mí me interesa. ¿Se puede ser ecologista en la ciudad? En la ciudad, dormido. Sí, no. El referente es por Sí. las catástrofes, precisamente, Sí. que sabemos, ya sé por lo que ocurre todo Sí, esto, sí. principalmente por estar asentadas en lugares donde no se han debido de asentar, también por mantenimiento, por supuesto, de infraestructura, pero en una ciudad también se puede hacer mantenimiento e infraestructura. Es que si lo piensa bien usted, creo que en la provincia de Cádiz nos movemos en el 90% de la gente vivimos en ciudad, no vivimos en pueblo. Además, ese fenómeno se está acrecentando, cada vez la gente vivimos más en la ciudad. ¿Eso qué significa? Que el medio ambiente, el medio urbano en la ciudad, los espacios públicos, los procesos de contaminación cada vez son más importantes en nuestras vidas. O sea... Observo que no se cuida el vertido de basuras, no se cuida el tipo de arbolado que se ha puesto en la ciudad Sí. y contamina muchísimo las alcantarillas, los alcorques vacíos continuamente. Yo camino bastante por mi enfermedad y veo cada vez más alcorques, no hay reposición de arbolado y un tipo de arbolado como es la jacaranda, que sí es muy bonita cuando cae al suelo, pero perjudica muchísimo. Pues de y verdad, no da frescor. de verdad que no sabes lo No hay que... pulmones en la Lo ciudad. que me alegra que me haya planteado ese tema, porque mira que este tipo de intervenciones las hago con muchísima frecuencia y no había caído en la cuenta de que si alguien ahora mismo me preguntara, después de su intervención, ¿dónde está una de las grandes prioridades en materia de conservación y del medio ambiente en términos generales en la provincia de Cádiz? Le diría que en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, sin ningún duda. No está ni en Grazalema ni en el CEC de los Acebuchales. Sí, así es. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la intervención. A colación de lo que nos está pasando días atrás y estamos sufriendo, ¿no?, de las inundaciones, sobre todo de las Pachecas y de la ribera del Guadalete, ahora se está pidiendo, tanto en la prensa como la asociación COAC y otras entidades y demás, el trasvase de Borno a Guadalcacín. ¿Sabe si hay algún proyecto anterior? Porque es que ya llevamos 3 o 4 riadas en la misma circunstancia, cuando todos sabemos lo que nos viene encima cuando llueve bastante. Eso hace tiempo que se habla de esa iniciativa y responderá seguro, a inquietudes, intereses súper legítimos. Lo que sí le adelanto ya es que no hay ni un solo dato que demuestre que con un régimen de lluvias como el que estamos teniendo se van a acabar las inundaciones. Seguro. Otra cosa es que traslademos el problema a otros sitios, que los tiempos sean otros. Eso es como, mira, cuando yo he vivido de cerca la gestión de un embalse, hay unas personas anónimas que son los jefes de presa, que nadie habla de ellos porque el ingeniero es el que sobresale, pero el que está allí en la presa son gente de verdad, para ponerle un monumento, ¿no? Ahora que estamos poniendo rotonda por todos lados, habría que ponerle rotonda a los jefes de presa, de verdad. No os podéis hacer una idea, esas personas... Yo viví una de estas inundaciones, ya digo, ya me bailan los años, era Navidad, era 24 de diciembre. El jefe de presa de Borno es de un pueblo de Córdoba. Y me acuerdo perfectamente, el hombre decía, aquí estoy, ya, mi familia se ha ido a Córdoba y yo estoy aquí lloviendo. Pensá bien la responsabilidad que hay. Y cuando leo los desembalses y las inundaciones, digo, de verdad no se puede ser más soquete.
Las presas lo que hacen es regular cuando llega el agua y te permite que no llegue el agua cuando la marea está alta, cuando más está lloviendo en Jerez. Mira, otro dato que no aparece nunca, y Agustín el otro día lo apuntaba en uno de sus posts, me parece que era. En Jerez lo gordo no viene de la presa de Borno. Se llama arroyo salado, arroyo de Espera, arroyo de Caulina, que no están regulados, son arroyos que además si os vais a esas cuencas no hay un puto árbol. Entonces, ¿qué queréis que ocurra cuando llueve? Cuando llueve toda esa agua va como alocada buscando Jerez. No tiene la culpa ni de lejos los desembalses. Los desembalses lo que hacen es evitar que nos lleguen puntas cuando está lloviendo. Lo que sí es verdad es que si no para de llover, un día detrás de otro, un día detrás de otro, y la presa va llenando, el embalse va llenándose, en algún momento hay que desaguar, ¿no? Porque si no, el riesgo es muy grave, porque si se rompe una presa, entonces sí que la hemos liado. Primeramente, Federico, gracias, has dado la charla muy bien. Y yo me voy a ir a un sitio que tú conoces muy bien, que es a la Sierra del Salema. Hace como un par de años, pues fui bicheando por el arroyo de los Ballesteros, vi lo que quería ver, pero vamos, me encontré que todo el camino estaba cerrado, que se había convertido casi en una selva aquello. Estaba yo contentísimo, diciendo aquí ya los pájaros crían por donde quieran, que aquí no hay quien los moleste, ¿no? Y después de ver de lo que quería ver, que fue que los vi pasar por allí a las águilas reales que crían por allí, eso, y me voy a acercar a la Viña del Moro. Y la Viña del Moro, que tenía un pastito, se había convertido todo en matorral. Y de pronto me entró miedo, digo, aquí está muy bien, han quitado toda la ganadería, pero ¿quién quita el fuego si esto sale ardiendo? Porque esto es... y el fuego puede ser natural. Yo sé que está el parque muy controlado, que no entra gente en época de fuego y eso, pero un rayo puede provocar el fuego. A mí me encantó, ¿eh? Pero vi la otra cara, digo, esto es como una yesca. En principio, el área de reserva toda la vida ha tenido carga ganadera, ¿eh? Otra cosa diferente es que, si no me falla la memoria, creo que no era caprina, y después se juega con el número de cabezas, la nare. Ya digo que la norma no lo impedía. Ahora, el meollo de lo que tú planteas, ojo con las medidas de protección estrictas, porque se te vuelven en contra. He dicho lo de las lagunas, las reservas naturales, que al final terminan colmatándose de limo y de vegetación, y hace que las especies amenazadas no se reproduzcan. Pues hemos hecho un pan con torta, ¿no? Manuel. Muchas gracias, Federico. Y nada, comentarte una cosilla respecto a la Laguna de los Toyos. Bueno, que sé que lo sabes de sobra, pero bueno, la Laguna de los Toyos, que sería aplicable a muchos de los espacios que hemos hablado y que has hablado, y es esa simbiosis que ha habido, a veces buscada, otras veces contrapuesta, entre administración y movimiento ecologista. Porque, por ejemplo, la Laguna de los Toyos, efectivamente, como tú bien has dicho, se recuperó gracias a un LIFE, un acuerdo, pero ese acuerdo fue posible porque el movimiento ecologista consiguió el cierre de la cantera, mediante denuncias, manifestaciones, intervenciones en el Parlamento y demás. Se consigue el cierre de una cantera que no tenía licencia, y gracias a eso la empresa, a sabiendas de que no iba a poder sacar rentabilidad, pues os la dejamos votando para que marcarais el gol. Sí, ya te digo, yo lo viví en las asambleas, José Manuel. Eso por un lado. Y bueno, respecto a lo que estamos hablando del río, también es un tema que conoces muy bien. Te acordarás del ingeniero que hizo el estudio de inundabilidad, de Francisco Segovia. Él decía que era más barato regalarle un chalet a cada persona que tenía una vivienda en zona inundable que lo que costarían las obras de infraestructura, no para evitar las inundaciones, que nunca se evitarán,
sino para distanciar en el tiempo el periodo de recurrencia de las inundaciones. O sea, que en vez de cada 5 años fueran cada 10 o cada 15, pero al final la inundación llegaría. Una anécdota. Este verano, Agustín, otro compañero y yo fuimos a dar una vuelta por el arroyo Buitrago. ¿Habéis visto en el telediario unas casas como prefabricadas que estaban flotando en el agua? Bueno, pues esas casas las pusieron en agosto-septiembre, porque estuvimos en agosto y estaban haciendo una especie de palafito de 50 centímetros, unos pilares, para montar esas casas. Cuando lo vimos nos escandalizamos, porque aquello era una antigua laguna, es inundable. Pues esas son algunas de las casas que hemos visto en los telediarios que han salido flotando. El río Guadalete se ha desbordado siempre, se tiene que desbordar y se va a seguir desbordando. Entonces lo que hay que hacer es lo que dice Federico, ordenar el territorio. Y donde no puede haber vivienda, no puede haber vivienda. Ojo, no solo vivienda, tenemos una depuradora hecha por la administración en zona inundable. Hay que elegir entre que se inunden Naranjos o la calle Porvera. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la precisión con que nos ha aclarado tantos conceptos relacionados con nuestro medio ambiente, generalizando. Espero no sé, voy a hacer una pregunta relacionada con esas masas forestales tan maravillosas que tenemos en la provincia, están cruzadas por muchas veredas. Son muchas de ellas fincas particulares. ¿Nos puede precisar si esas fincas particulares se pueden cruzar por esas veredas? ¿O tiene que darse lo que se dio cuando nuestro amigo Juan Clavero lo cogieron, hasta llegó a la cárcel? En fin, ¿nos puede precisar qué pasa con eso, por favor? Gracias. Vamos a ver, la red de vías pecuarias, de cordeles, vereda, cañada, es la que es, ¿vale? Y por lo tanto son terrenos públicos. ¿Dónde normalmente está el problema? El problema es que son miles de kilómetros, solo en la provincia de Cádiz, miles de kilómetros, que si no lo tienes deslindado, vuelvo a la misma historia del río, cualquier actuación de la administración pública, de la administración, no de un grupo ecologista, de la administración, se pierde en los tribunales. Durante muchísimos años hay problemas aquí en el municipio de Jerez, que se incoaban expedientes y demás. El tipo se iba a los tribunales y el juez decía, usted puede demostrar que esa es y no va por aquí o por allí. Y como la administración no lo tenía deslindado y amojonado, pues se perdían. Donde el tema de las vías pecuarias, en general, sigue siendo una tarea que la administración no aborda, no por temas económicos. Mi teoría es que de nuevo aparece la cobardía del responsable público. Si tenemos miles de vías pecuarias, que unas tienen una determinada función, ¿vale? Ganadera, turística, etcétera, corredores ecológicos, por supuesto. Pero a lo mejor ha llegado el momento de que ya no estamos en la época de la mesta, a lo mejor ha llegado el momento de que tenemos que identificar qué es lo que queremos defender a capa y espada. Y a partir de ahí... Y el otro tema que lo hablábamos antes de empezar la intervención, las administraciones tienen herramientas de nuevo de negociación para resolver esos problemas. Os cuento, yo sé que es muy tarde, pero me gusta poner ejemplos para que lo veáis. Corredor verde, Dos Bahías. ¿Os acordáis, no?, de cuando se puso en pie. Bien, bien. Cruzaba Cortijo Guerra por mitad de un campo de zanahoria con pibos, de estos pibos tremendos. Entonces, claro, el propietario, imaginaros, no le hacía ninguna gracia la gente pasando por mitad del campo de zanahoria y por mitad de los pibos. Y mira por dónde esa misma finca
el borde de la finca era un pinar. Bueno, pues llegamos y le dijimos a el gerente, no el propietario, el gerente era Tito Domecq, vuestro Tito Domecq. Pues nos sentamos con Tito Domecq y le dijimos, a ver, Tito, hacemos una cosa, para el paseante le viene mejor ir por el perímetro de tu finca, por una pinaleta, que por mitad de un campo de zanahoria. Y a ti te quitamos el problema de los pibes, no sé cuándo. Me dijo el tío, ¿dónde hay que firmar? Os doy mi palabra de honor, no voy a decir, os voy a decir el pecado, no el pecador. Estaba la técnico que llevaba vías pecuarias entonces, ¿vale? Yo era su superior jerárquico, estaba Tito Domecq allí en mitad del campo y dijo, por encima de mi cadáver. ¿Entendéis? Muchas veces las soluciones de los problemas, la norma te da pistas, pero muchas veces hay que interpretar la norma. Muchas veces hay que buscar la confluencia del espíritu de la norma, que es que haya una zona transitable de modo libre por parte de la ciudadanía, con los intereses del particular. Y si encima yo gano y caminando por la sombra en lugar de por un pinar en mitad de un campo de zanahoria con pivo, pues nada, al final se hizo, ¿eh? Al final se hizo. Pero Javier García, que fue el que le tocó bregar con aquello, pues lo pasó muy mal. Entonces, el tema de las vías pecuarias, creo que de las políticas medioambientales solo hubo un momento que era secretario general Juan Jesús Jiménez y la técnico era, se me acaba de olvidar el nombre. Solo ha habido un momento de unos años en la Junta de Andalucía, en el resto del territorio no puedo opinar, que de verdad se intentó poner cordura y poner recursos y medios. Pasado esa etapa, los demás hacen así, se echan la manta encima y a los poderes públicos la briega de las vías pecuarias no les renta. Y entonces miran para otro lado. Buenas tardes. Yo quería volver al tema del Guadalete. Diréis quizá que somos muy pesados con este río. Y es que es cierto, llevar compañero lleva razón, hay muchas construcciones ilegales, las culpas quien las tiene lo sabemos todo el mundo, que son las administraciones que no han guardado, no han vigilado esas construcciones, pero también es verdad que creo que la culpa de que el río esté así y está algo mejor, la tenemos todos, porque os voy a decir una cosa que yo recuerdo cuando chico. Mi padre nos llevaba, mis padres nos llevaban a mis hermanos, nos llevaban a la playa que había en La Corta, en el río Guadalete, a echar día, a bañarnos, porque era una playa lo que había allí, estaba muy bien acondicionado. Y el río, cuando subían las mareas, pues sí, es verdad, es cierto que llegaba y cuando se encontraba la marea con las aguas que soltaba, venía de la presa de Arco, pues también es verdad que llegaba a algunas casas, ¿no? Pero no las inundaciones que hoy en día hay. Y es que el río Guadalete, de allí, aparte de que era una playa para nosotros, de allí se sacaban los sábalos, que son unos peces grandes, los sacaban en camiones. Y el río se dragaba y salían los camiones cargados de arena para las galerías o bien para las playas. Y desde aquella vez fue a menos, y el río se fue olvidando. Pero lo olvidamos todos, no las administraciones solamente, porque yo he visto sacar del río electrodomésticos y hasta coches. Hemos sido todos los que lo hemos abandonado. Y es muy difícil, como usted bien ha dicho, aquello, volver el río a como estaba entonces, cuesta millones. Lo que sí hay que procurar, poner más vigilancia y más medios para que no se agrave más el tema del río, sino que se tenga aquello en condiciones. Yo me lo he pasado nadando
y el agua limpísima. Y no en una sola ocasión. Bien, bueno, pues vamos a ir terminando. Muchas gracias, Federico, por esta magnífica Muchas gracias a vosotros. conferencia. Un fuerte aplauso para él y le...